Buenos días, mi nombre es Antonio Varela y yo voy a hablaros de las aplicaciones de las pilas de combustible a artefactos submarinos. Bien, el primero con el que voy a empezar es con el U-200 alemán, que algunas de las características generales, pues un desplazamiento en inmersión de 1830 toneladas, una eslora de 56 metros, es un submarino relativamente pequeño, intermedio tirando a pequeño. Tenemos ahí el armamento, algunas de las características que me parecen reseñables, la profundidad 700 metros, que es bastante para un submarino, profundidad de inmersión. Luego la autonomía, puede estar 3 semanas sin hacer snorkel, que es un tiempo considerable. Este submarino, como planta energética para la propulsión y los consumos energéticos de a bordo, cuenta con un motor diésel y 9 pilas PEM Siemens de entre 30 y 40 kilovatios cada una. Eso la primera versión, porque la segunda versión pues, se decidieron instalar, en vez de 9 pilas, se decidieron instalar 2 PEM de mayor potencia. El submarino en inmersión tiene una potencia de 1700 kilovatios. Si calculamos la potencia que da las PEM, no llega a 1700, es decir, también cuenta con un sistema de baterías convencionales que son recargadas por el motor diésel. Este submarino entró en servicio en octubre del 2005, aunque fue entregado al ejército alemán casi 3 años más tarde, porque los submarinos tienen unas pruebas de operación muy largas. Es un submarino que ha tenido gran éxito, muchos otros países se han interesado por él y han hecho numerosas modificaciones y variantes más o menos significativas de él. Bien, el U-212 cuenta con un sistema AIP. Un sistema AIP quiere decir Air Independent Propulsion, es decir, puede funcionar aislado, aunque sea durante un relativo periodo de tiempo, aislado de la atmósfera. Aquí tenemos un propulsor, un diagrama de una propulsión convencional en submarinos y, como vemos, el generador diésel está conectado a una toma de aire o bien a un snorkel. El generador diésel carga las baterías y da propulsión a la hélice. Sin embargo, en un sistema AIP vemos que el sistema de producción de energía está conectado a un depósito de oxígeno, aparte del combustible. Entonces este sistema pues, nos permite estar funcionando fuera de la atmósfera, debajo del agua, durante un determinado periodo de tiempo. Bien, ¿por qué un sistema AIP tiene sentido en una pila de combustible y no en un generador diésel? Porque nosotros podríamos hacer lo mismo en un generador diésel, podríamos comprimir el aire o el oxígeno y que de ahí estuviese cogiendo el aire el generador diésel. ¿Por qué no tiene sentido hacer esto en un generador diésel? Bien, porque las pilas de combustible son capaces de generar muchos más julios de energía por mol de oxígeno consumido que un generador diésel. Es decir, tendríamos que hacer un depósito demasiado grande o tendríamos una autonomía demasiado pequeña si instalásemos un sistema AIP en una propulsión convencional, pero se podría hacer. Bueno, aquí tenemos la disposición general del U-212 y, como vemos, aquí tiene la fuel cell plant, ahí están instaladas las baterías, aquí está el hidrógeno instalado. Bueno, una cosa que se me ha olvidado decir es que las pilas de combustible del U-212 son tipo PEM y funcionan directamente con hidrógeno. Y arriba vemos el oxígeno almacenado. Otra foto de la disposición general del U-212, volvemos a ver ahí el oxígeno, eso es propiamente el sistema AIP, luego el H2O, el hidrógeno para la pila de combustible y ahí la planta de potencia de la pila de combustible. Bueno, alguna foto aquí del U-212, como vemos, es un submarino, ya lo he dicho, ha tenido bastante éxito, la verdad es que funciona muy bien, por lo que he podido informarme. Bien, siguiente, voy a hablar del S-80.
El S-80 es un submarino que todavía no está en funcionamiento y está teniendo grandes problemas, sobre todo precisamente por su pila de combustible, como veremos, por el sistema que acompaña a la pila de combustible. ¿Pero por qué voy a hablar de él? Bueno, voy a hablar de él, como es evidente, porque es español y porque bueno, muchos de nuestros compañeros que han estudiado aquí en la Universidad Politécnica de Madrid pues están trabajando ahí, entonces yo creo que hay que hablar de él. Además de eso, es un submarino que en el inicio era muy ambicioso, era muy innovador, aunque bueno, ha tenido numerosos cambios de proyecto, han tenido que aumentar la eslora, han atrasado su entrega numerosas veces, pero bueno, las características principales son 70 metros de eslora, ya es un submarino medio, un desplazamiento de 2.400 toneladas y bueno, una potencia de 3.600 kilovatios, una autonomía en superficie de 60 días, 8.000 kilómetros, tiene una autonomía en inmersión de 20 días, menor que la del U-212, que tenía 3 semanas, un poco más, a pesar de ser mucho más antiguo. Y la planta IP tiene una autonomía de 15 días. La diferencia de esos 5 días es porque tiene una autonomía en inmersión haciendo snorkel. La autonomía con planta IP es sin hacer snorkel. Un snorkel, como nos podemos imaginar, es simplemente un tubo que baja del submarino a la superficie. Bien, bueno, este submarino tiene una pila tipo PEM como parte de su planta de energía, aunque también tiene 3 generadores de gasoil. Bueno, el S-80 tiene una diferencia frente al U-212 y es que no utiliza el hidrógeno directamente para almacenar su pila para alimentar su pila de combustible, sino que utiliza bioetanol. El bioetanol lo reforma para extraer de ahí el hidrógeno. Bien, os voy a explicar un poco en qué consiste el proceso de reformado del hidrógeno. Hay 3 sistemas para reformar a partir del bioetanol obtener hidrógeno. El primero, vapor de agua, que utilizamos vapor de agua, como propiamente dice el nombre, con bioetanol para obtener hidrógeno y CO2. La oxidación parcial, que utiliza oxígeno en los reactivos, y el autotérmico, que utiliza oxígeno y agua en los reactivos. Bien, el S-80 ha elegido el vapor de agua. ¿Por qué ha elegido el vapor de agua? Pues porque, como vemos ahí, por mol de bioetanol es el que más hidrógeno da de los 3. Y además, en esta reacción no está utilizando oxígeno, que como recordemos es un bien muy preciado debajo del agua, aunque luego veremos que sí que utiliza oxígeno. Vale, el sistema de procesador del bioetanol lo está diseñando, lo está construyendo, porque todavía no está terminado, la empresa española Energreen, que es una filial de Abengoa. Para construirlo empezó realizando reformadores pequeños, luego uno más grande, luego otro más grande en tierra. Y como último paso consistía en tierra, que no tenía, digamos, grandes limitaciones de espacio o de suministros, hacerlo pequeño para meterlo dentro del submarino. Bien, este es el sistema procesador del bioetanol. ¿Por qué dice sistema de procesador y no reformador del bioetanol? Porque no solo cuenta con el reformador es el alma del sistema, pero tiene otras partes. Bien, la primera es un precalentador que lo calienta el bioetanol y el vapor de agua para meterlo en el reformador. Tenemos una temperatura de entre 700 y 650 grados, lo cual es un pequeño problema porque nos genera una relativa firma infrarroja en el submarino, es decir, lo pueden detectar por su alta temperatura con cámaras o satélites infrarrojos. El del reformador pasa al WGSR, que es Water Gas Shift Reaction, que es una reacción que consiste en el desplazamiento del equilibrio del CO2 más vapor de agua para formar dióxido de carbono y más hidrógeno. Por lo tanto, estamos consiguiendo sacar un poco más de hidrógeno. Hay que decir que en esta reacción de reformación se han producido también monóxidos de carbono, que son los que vemos ahí arriba. Por último, después del Water Gas Shift Reaction, pasamos a una reacción COPROX, que se denomina en español reacción de oxidación preferencial del dióxido de carbono. Aquí es donde estamos utilizando el oxígeno. Estamos utilizando realmente poco oxígeno en todo el proceso,
De ahí sacamos por eso necesitamos tanques de oxígeno, para este último paso. Y ya por último, pues alimentamos a la pila de combustible. Bien, esta es lo que os comentaba antes. Este es el reformador de prueba que hicieron en tierra, ya el último antes de hacerlo pequeño para meterlo en el submarino, del S-80. Bien, aquí tenemos el esquema IP del S-80 directamente. Bueno, pues como vemos, aquí está el depósito de O2, aquí está el depósito de bioetanol que pasa al reformador, y esto es la parte del Water Shift Gas Reaction y el COPROX. Tratamiento de CO2, porque una cosa que hay que decir también, se me ha olvidado, es que el submarino en su sistema IP también almacena el CO2 que genera, no lo emite directamente, aunque tiene la posibilidad de hacerlo, no lo expulsa al agua directamente para seguir en su sigilo, que es una de las preferencias de los submarinos. Bien, y nada, luego, bueno, pues con controles informáticos o procesadores, tal, y eso almacena la pila de combustible. Aquí tenemos la pila de combustible del S-80, que está fabricada, construida por UTC, que es una empresa estadounidense, genera una potencia de 320 kilovatios, es una potencia considerable ya, y bueno, es tipo PEM, ya lo he dicho, lo pone ahí, y al parecer ese no es problema en el S-80, lo que ha dado problemas en el S-80 es el reformador, a la hora de hacerlo pequeño y meterlo en el submarino, han tenido problemas de temperatura al parecer, y bueno, no hay mucha información, es un poco secreto el asunto. Bien, ahora voy a hablaros de artefactos submarinos UUV. El primero de ellos es el Hugin 3000, que es un submarino, un pequeño submarino, bueno, pequeño, veis, vemos aquí un nombre, no es tan pequeño, igual tiene 3 metros de eslora. Es un buque de investigación, de prospección del fondo, de análisis de las condiciones del agua, salinidad, densidades, temperaturas. Está construido por Simrad and Technologies, tiene una profundidad de inmersión de 3.000 metros, es una profundidad muy grande, tiene una potencia de propulsión de 400 vatios que le permite alcanzar una velocidad de 4 nudos. Estamos hablando de 400 vatios, no es prácticamente nada, es pues la mitad que una taladradora y vas a 4 nudos, es una velocidad considerable, y tiene una pila AFC. Y ya por último, el Urashima UV, que es un artefacto japonés y fue el primer UV con pila de combustible en el año 2004, hace bastante tiempo. Está también destinado a misiones de estudio en el Polo Norte. Lleva una pila de electrolito polimérico con hidrógeno obtenido de hidruro metálico y tiene una potencia de 4 kilovatios, más grande que el Hugin 3000.